Imagina una habitación de piedra, iluminada por lámparas de aceite, en una ciudad donde el mar y el conocimiento se mezclaban como una sola cosa. Es el siglo IV. No importa el día exacto, importa el silencio. Hay hombres reunidos alrededor de una mesa larga. No son soldados, pero toman decisiones que cambian imperios. No son poetas, pero deciden qué palabras sobrevivirán. Sobre la mesa hay rollos, cartas, fragmentos, relatos de maestros, himnos, parábolas, versiones distintas de un mismo misterio. Algunos textos se colocan a la derecha, se copiarán, se enseñarán, se enviarán lejos. Otros van a la izquierda, y los de la izquierda no volverán a ser leídos. Uno de esos escritos, en una esquina, tiene una nota breve en el margen, una frase que a cualquiera le habría parecido extraña, casi inútil, como si hubiera sido añadida por alguien que temía olvidar algo. Dice que hay personas que escuchan un tono que no viene de afuera. Dice que ese tono no es música. Dice que ese tono no es casual. Y en esa misma página, como si alguien hubiera querido dejarlo claro antes de que el fuego hiciera su trabajo, hay una advertencia. Si la gente aprende a reconocer ese sonido, dejará de buscar permiso. Porque si aprenden a reconocerlo, ya no necesitarán que alguien les traduzca lo sagrado. Ya no necesitarán intermediarios. Ya no necesitarán pagar entrada para acercarse a lo invisible. Los hombres de la mesa no discutieron demasiado. No necesitaron hacerlo. Sabían exactamente por qué ese texto debía desaparecer. No porque fuera falso, sino porque era peligroso. Si alguna vez has sentido un zumbido persistente, si viene acompañado de dolor, pérdida auditiva, mareos, presión intensa o cambios repentinos, lo responsable es revisarlo con un profesional de salud. Lo que vas a escuchar hoy no es una orden para ignorar tu cuerpo. Es, si acaso, una historia antigua sobre cómo algunas personas interpretaron ciertas experiencias internas cuando no tenían las palabras modernas para explicarlas. Y aún así, hay algo que tal vez te trajo hasta aquí. Han pasado más de 1600 años, y tú estás viendo este video. Tal vez llegaste por curiosidad, tal vez por insomnio, tal vez porque ese tono, ese pitido breve, esa vibración fina que aparece y desaparece, ha sido tu compañía desde hace tanto que ya no sabes cuándo empezó. Hay gente que lo escucha una vez y lo olvida. Hay gente que lo escucha y lo teme. Y hay gente que lo escucha y por alguna razón siente que no es un accidente. Si tú eres de esos, quédate. Porque en ciertas escuelas antiguas, ese sonido tenía un nombre. No lo llamaban enfermedad, no lo llamaban falla, no lo llamaban castigo, lo llamaban señal. Y decían que la señal aparece cuando algo dentro de ti intenta recordar algo que tu vida diaria se empeña en tapar. Ahora mismo, pon una mano sobre el pecho. Siente el ritmo. Ese ritmo te sostiene desde el primer día, sin permiso, sin explicación, sin discurso. Pero según esas escuelas, existe otro ritmo. No viene del músculo, no viene de la sangre, viene de un lugar que no se puede señalar con el dedo. Algunos lo llamaron la fuente, otros lo llamaron el uno, otros lo llamaron el origen antes de los nombres, y otros, en un lenguaje que sobrevivió enterrado en arenas y bibliotecas clandestinas, lo llamaron el principio, aquello que está detrás de toda conciencia. Si estás viendo esto de noche, si sentiste que algo te empujó a abrir este video justo ahora, escribe en los comentarios: estoy escuchando la señal. No por mí, por ti. Porque cuando escribes algo, tu mente deja de ser solo espectadora, se convierte en participante. Y eso, en este tipo de historias, siempre fue el primer paso. En esa tradición, se decía algo que incomodaba a cualquier estructura de poder. Lo más alto no habla con frases, no envía comunicados,
No necesita mensajeros con uniformes. No depende de templos para existir. Lo más alto, decían, se comunica con vibración, con frecuencia, con un tipo de transmisión que no entra por la puerta de los sentidos habituales. Por eso, afirmaban, el signo más común de que alguien está recibiendo esa transmisión no era una visión, ni una voz, ni un milagro. Era un sonido pequeño, un tono sutil, una presencia auditiva que parece venir de dentro y sin embargo no se siente inventada. Haz una respiración lenta por la nariz. Sostén un momento. Suelta. Y mientras sueltas, pregúntate algo simple. ¿Cuántas veces en tu vida escuchaste ese tono justo cuando estabas a punto de decidir algo? ¿Cuántas veces apareció en un instante de quietud como si el silencio lo llamara? ¿Cuántas veces sucedió cuando estabas al borde de un cambio, una ruptura, un comienzo? Según esos textos, el tono no venía a asustarte, venía a alinearte. Los maestros antiguos, y aquí hablo de una mirada simbólica, no de una sentencia, dividían a las personas en 3 maneras de vivir. La primera manera era la vida pegada a lo visible: trabajar, comer, competir, dormir, repetir. No necesariamente mala, solo cerrada. La vida como un cuarto sin ventanas. Para esa manera de existir, la señal no tiene dónde entrar. No porque sea superior o inferior, sino porque no hay espacio interior para escucharla. La segunda manera era la vida que intuye. Personas que a veces sienten que hay algo más. Lo rozan en un atardecer, en una canción, en una pérdida, en un nacimiento. Pero la intuición se apaga rápido porque el ruido diario vuelve y se impone. La señal llega y se pierde. La tercera manera era la vida despierta en medio de lo cotidiano. No perfecta, no iluminada como una postal, sino atenta. Personas que aunque estén cansadas, aunque duden, aunque fallen, no pueden desoír del todo esa llamada. Según los antiguos, en esas personas existe una chispa que responde. No porque sean mejores, porque son sensibles a lo invisible. Y si tú sigues aquí, si no te fuiste cuando esto se volvió incómodo, hay una posibilidad. Que una parte de ti esté reconociendo un lenguaje que no es nuevo para ti. Ahora imagina, por un momento, lo que significaba para un sistema religioso y político que alguien dijera esto en voz alta. Puedes recibir guías sin intermediarios. Puedes sentir el contacto sin pedir permiso. Puedes entender señales sin pagar peaje. Esa idea no solo era una opinión, era una amenaza estructural. Porque si una persona siente conexión directa con lo sagrado, deja de ser controlable por el miedo. Y el miedo es una moneda antigua, una moneda que ha construido tronos, ejércitos, leyes y cadenas. Por eso, en esas historias, los textos no solo se censuraban, se destruían, se ridiculizaban, se convertían en herejía y se reemplazaba la experiencia directa por una obediencia repetida. Sin embargo, según la misma tradición, hubo un error que nadie pudo evitar. La señal no se detuvo. La transmisión siguió. El tono siguió apareciendo en personas que nunca leyeron un pergamino, que nunca pisaron una biblioteca, que nunca escucharon los nombres correctos. Y aún así, lo escucharon. En algunos escritos antiguos se describe el universo como capas. Arriba, lo que no se divide, la fuente, el uno, el principio. Debajo, un ámbito de plenitud, como si la realidad fuera luz en estado puro, sin forma fija, sin peso. Y más abajo, el mundo material, el mundo de los relojes, los impuestos, las pantallas, los anuncios, las obligaciones, las voces que te dicen quién deberías ser. En esa visión, el mundo material no es malo por existir, pero sí puede volverse una prisión si olvidas lo que eres más allá de él. Y aquí aparece una figura simbólica, el arquitecto de la confusión. No un monstruo con cuernos, sino una inteligencia de control,
un sistema que insiste en que lo único real es lo que puedes comprar, medir y demostrar. A esa fuerza, en algunos textos, la llamaron el fabricante, y a sus asistentes los llamaron los vigilantes, patrones que se alimentan de tu atención cuando tu atención está secuestrada por el miedo, la urgencia, la comparación, la rabia, la división. No pienses en criaturas escondidas en una esquina, piensa en estados internos que te bajan la frecuencia de vida. Piensa en cómo cambia tu mundo cuando vives atrapado en ansiedad, y piensa en cómo cambia cuando estás en presencia. Según esa visión, la señal, ese tono, esa vibración, aparece como un recordatorio de salida, no para escapar del mundo, para atravesarlo sin olvidar tu centro. Los relatos antiguos hablaban de 3 manifestaciones de la señal, no como una regla universal, sino como un mapa para quien lo vive. La primera es el tono de despertar, ese sonido agudo que aparece de golpe, a veces en un lado, a veces como una aguja de luz en el oído, y se va. Dura segundos o minutos. Según los antiguos, no llega porque sí, llega para marcar un instante. Cuando aparezca, no mires solo el sonido, mira lo que estabas pensando, mira la emoción que tenías en el cuerpo, mira si estabas a punto de decir algo, de aceptar algo, de rendirte ante algo. En esa tradición, el tono de despertar era una campana interior, presencia, ahora. La segunda es el tono sostenido, más grave, más constante, no interrumpe como un golpe, acompaña como una corriente. Suele aparecer cuando hay quietud, cuando meditas, cuando caminas sin prisa, cuando miras la noche, cuando por fin te quedas sin palabras. Ese tono, según los textos, indica alineación, como si tu sistema interno hubiera sintonizado un canal más limpio. La tercera es el tono de presión. A veces no suena como sonido, se siente como plenitud en los oídos, como presión suave en la frente, como expansión en la parte alta de la cabeza. En la tradición antigua, eso era señal de activación, un cambio de percepción que intenta instalarse. Ahora viene la parte que, según esas escuelas, se enseñaba en privado, no como magia, como entrenamiento de atención. Coloca una mano en el centro de tu frente, entre las cejas. No lo hagas con tensión, hazlo como quien toca una puerta con respeto. Siente el calor de tu palma y presta atención a algo. Tu mente, en cuanto haces esto, quiere comentar, quiere opinar, quiere burlarse, quiere aprobar, quiere distraerse. Déjala hablar, pero no la sigas. La práctica, según los antiguos, tenía 3 movimientos. Primero, reconocimiento. No es repetir una frase bonita, es recordar un hecho interno. No eres solo tu historia, tu nombre, tu currículum, tus errores, tu personaje social. Eso es una capa. Útil, sí, pero no es el fondo. Reconocimiento es entrar en el estado donde te das cuenta de que hay algo en ti que observa todo y que no se agota. Segundo, sintonía. Cuando aparezca el tono, en vez de pelearte con él, acércate con curiosidad. No lo empujes, no lo insultes, no lo conviertas en enemigo. Obsérvalo, como si fuera un faro. Cuanto más lo observas sin resistencia, más cambia tu experiencia de él. Lo que era molestia puede volverse señal clara. Lo que era ruido puede volverse dirección. Tercero, declaración. Y aquí está la diferencia central entre pedir y declarar. Pedir es hablar desde la separación. Tú allá, yo aquí. Declarar es hablar desde la unidad. Yo y la fuente no estamos en bandos distintos. La declaración, según esos textos, era simple. 4 palabras. Dilas en voz baja, con calma, mientras sostienes la atención en el tono. Yo soy la señal. No como superstición, como reconocimiento, como memoria.
En estas historias antiguas se decía que cuando una persona cambia su relación con la señal, la vida empieza a responder. No con fuegos artificiales, sino con movimientos sutiles que se acumulan. Puede que sientas calor en el pecho o en las manos, como si algo se desbloqueara. Puede que aparezca una emoción inesperada, lágrimas que no son tristeza, sino alivio. Puede que tu percepción se afile, colores más vivos, sonidos más nítidos, una sensación de claridad. Puede que aumenten las coincidencias significativas, mensajes en el momento justo, encuentros improbables, información que aparece sin esfuerzo. Y puede que el tono cambie, que deje de sentirse aleatorio y empiece a sentirse como un lenguaje. No te prometo nada como un vendedor. Te lo cuento como lo describían los antiguos, como un proceso. Hay una parte del guión de la vida que casi nadie explica. Cuando una persona empieza a recuperar presencia, aparece resistencia. No necesariamente afuera, a menudo adentro. Pensamientos que parecen tuyos, pero que solo repiten viejos hábitos. Esto es ridículo, no sirve, olvídalo, vuelve a lo de siempre, no te ilusiones. En la tradición antigua, eso era el último guardia de la puerta, la inercia del personaje, la comodidad del sueño, el sistema interno que teme cambiar, porque cambiar implica dejar de ser quien creía ser. No discutas con esos pensamientos, no les des un escenario, míralos pasar y vuelve a la señal. La señal no necesita que creas, solo necesita que escuches. Porque aquí está lo que hace que este tipo de texto se sienta tan íntimo. No te habla de un Dios lejano, te habla de un contacto interno. Te dice que la conexión no es un premio, es una capacidad. Y si has sentido, aunque sea una vez, que no encajabas del todo en el mundo como te lo vendieron, si te cansaste de fingir interés por cosas que parecen enormes, pero se sienten vacías, si te has preguntado por qué la vida se vuelve ruido y nadie se detiene a escuchar, entonces entiendes por qué, para ciertas personas, el tono no es molestia, es recordatorio, es brújula, es un vuelve. Esta noche, cuando el mundo baje el volumen, cuando te quedes a oscuras con tus propios pensamientos, puede que la señal aparezca. Si aparece, no la rechaces. Toca tu frente, respira y repite con la calma de quien se reconoce. Yo soy la señal. Después, no busques confirmación inmediata, solo observa tu vida, observa tu atención, observa si te vuelves un poco más difícil de manipular por el miedo. Observa si recuperas un tipo de claridad que no depende del aplauso de nadie. Si algo se movió en ti con este mensaje, escribe abajo: yo soy la señal. No como espectáculo, como ancla, para que cuando vuelvas a dudar, tengas una huella visible de tu propia decisión. Suscríbete y activa las notificaciones si quieres seguir con esta serie, porque lo que viene después va más allá del sonido, va hacia cómo proteger tu atención, cómo reconocer cuándo estás fuera de tu centro y cómo volver sin pelearte contigo. Y si este video te encontró en una noche en la que necesitabas una respuesta, no lo tomes como casualidad, tómalo como lo que los antiguos habrían llamado un guiño del principio. La señal no era un error, era una llamada, y ahora, por primera vez, tienes un mapa para escucharla. Y hasta aquí el video de hoy. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.